Bueno, pues seguimos con las ponencias. Espero que hayáis recargado las pilas con el café, con los croissants, que han sido posibles gracias a los patrocinadores. No os lo hemos comentado al principio, pero tenéis ahí el hashtag. Os pedimos que si tuiteáis alguna cosilla, utilicéis el hashtag. Si queréis mencionar al Clinic SEO, fantástico, pero lo más interesante es que lo utilicéis. Entiendo que todos tenéis ya la conexión Wi-Fi de aquí. Si no, la estamos tuiteando también de forma regular para que tengáis la pass y el user. Y sin más... Lo del Wi-Fi ha quedado como antiguo, ¿no? Todo el mundo tiene datos ahora. Esto ya no sé si se usa tanto, pero en todo caso lo tenéis ahí. Por si acaso. 100 Clinic SEO, ¿vale? Para aquellos que estén fuera, vamos a empezar. El próximo ponente no es un ponente, es un amigo. Yo creo que es un SEO de los del principio, de los SEO pionero que a veces decimos, de los de siempre, del inicio, que ha pasado por grandes empresas, ha estado en agencias importantes y es fundador además de una herramienta, una de las mejores herramientas, sobre todo para lo que es calidad de contenido, que es safecom.com. ¿Vale? Carlos es un crack porque a veces su mente está hablando y lo es y sabe mucho. Y la verdad que la herramienta, junto a César, es una herramienta increíble, ¿no? Y hoy nos va a hablar un poco de cómo detectar patrones, sobre todo, y mejorar la web, ¿vale? Sobre todo a nivel de SEO. Pues sin más, Carlos. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Hola. Bienvenido, todo tuyo. Ahí lo tienes. Gracias. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayáis cargado bien pilas, cafelito, croissant. No sé si las slides me las pasáis vosotros o me dais el mandito, por favor. ¿Dónde está? Que me parece que está. Ok, muchas gracias. Muy bien, lo digo de lo de cargar pilas porque vamos a ir bastante rápido, tengo muchas cosas que contar y me tiraría todo el congreso yo solo, nada más quedando la chapa aquí, pero me han dado media hora, que es lo que tengo. Una breve presentación, aunque ya me han presentado muy bien Coque y Patricia. Ahora mismo estoy trabajando como consultor independiente, algunos me conocéis porque soy uno de los fundadores de la herramienta SEO-safecom.com y bueno, pues eso, he trabajado para agencias, diversos roles dentro de Grupo Intercom. Y bueno, la ponencia, que íbamos a hablar un poco cómo detectar estos patrones que se van repitiendo en un proyecto tras otro y que generan problemas que muchas veces pasamos por alto, que no detectamos. Una de las primeras preguntas que hay que hacerse es ¿qué tipo de sitio eres? No es lo mismo trabajar con un e-commerce que trabajar con un portal de clasificados, que trabajar con un blog, con un fanzine. O puede que sí. En esto tiene dos vertientes. ¿Es importante el tipo de sitio a la hora de hacer esto? Por ejemplo, para elaborar diferentes medidas, las soluciones que quieres llevar a cabo, sí que te hace falta tener muy en cuenta el tipo de sitio, porque no van a ser las mismas en uno que en otro. Pero a la hora de hacer un análisis, un diagnóstico, al final casi todas las páginas de Internet tienen el mismo formato, ¿no? Se basan en fichas, en ítems de contenido, ya sean fichas de coches, por ejemplo, en un portal de motor, sean fichas de curso en un portal de empleo, o sean posts, o sean noticias en un periódico. Y todos siguen la misma estructura, ¿no? Tienes fichas de producto, fichas de marcas, fichas de ofertas, y luego todo esto lo organizas en listados. Lo que sí que es importante es tener en cuenta si tenemos cruces geográficos, si vamos a tener contenidos diferentes según país, según provincia, según población, y los cruces de nuestras categorías con esa definición geográfica. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que nuestro contenido lo tengamos que refritear, por decirlo de alguna manera, ¿no? Reusar muchas veces en muchos listados y genera problemas añadidos. Me voy a apoyar un poco en este proyecto porque es un proyecto en el que he trabajado bastante tiempo, desde mediados de 2015 aproximadamente, y aquí hemos visto muchos problemas que luego hoy día estamos volviendo a ver en un montón de sitios que les están generando problemas a nivel de tráfico con Google. Y para que veáis un poco cómo trabajando se consigue recuperar. Esto era un sitio que venía penalizado desde 2011, 2012, había perdido el 90% de su tráfico y a día de hoy, pues, como veis, goza de bastante buena salud.
¿Vale? ¿Cómo montaron este sitio? Un poco para que sepáis un poco el contexto. Lo que hicieron fue, tuvieron la suerte de que fueron de los primeros en montar un portal de este tipo en España e indexaron un montón de cursos, miles y miles de cursos de todos los centros, universidades y escuelas de formación. Hicieron una categorización muy agresiva, un amplio keyword research, básicamente por cada palabra que se les podía ocurrir se generaba una URL. Y no había ningún control de indexación. O sea, toda keyword nueva que se encontrara que pudiera llevar tráfico, que fuera interesante, se creaba una URL específica. Con lo cual, se generaban un montón de URLs, no solamente por este motivo, sino que teníamos fichas de curso, fichas de centro, secciones, que esto se diferenciaba cursos de máster, de oposiciones, temáticas, pues lo típico, curso de auxiliar administrativo, de marketing digital, categorías, cruces con geografía, tipologías, luego por proximidad, luego por si eran formaciones que eran presenciales o eran online o eran a distancia. Claro, online a distancia generaba muchos problemas a la hora de ubicarlos geográficamente en estas páginas y, como veremos después, puede generar muchos problemas. Tema de top searches, que son las búsquedas que se cachean, y las keywords que son como tags de un blog, más o menos. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que hay que mirar cuando empezamos a analizar un sitio así y queremos encontrar estos patrones negativos? Pues la evolución del tráfico, evidentemente, la cantidad de URLs que está recibiendo tráfico orgánico y esa evolución, el porcentaje de rebote y los rankings por tipología. Por tipología en cada uno de estos ítems. Según ha ido evolucionando Google, los updates cada vez es más complicado el encontrar dónde está el problema, por qué estoy perdiendo tráfico o por qué lo estoy ganando para potenciarlo. Entonces, es muy importante que todos estos análisis lo hagamos segmentados por cada tipología de URL que tenemos dentro del site. Porque los updates pueden funcionar diferente en una zona de tu web que en otra zona. Puedes que tengas un segmento dentro de tu web que Google considere que es de mala calidad y digamos que lo devalúe y tengas menor posicionamiento en él, mientras que el resto del dominio puede funcionar con normalidad. Una de las cosas más sencillas que se pueden hacer a día de hoy es utilizar una función de Analytics, que es la agrupación de contenidos. Es muy sencilla. En este caso de ejemplo, como veis, pues aquí tenemos los cursos gratis por un lado, la parte web por el otro, subvencionados, máster, formación profesional. Por cada grupo de URLs diferentes que tenemos, de contenidos diferentes, los agrupamos y esto nos permite tener los datos de evolución de tráfico, porcentaje de rebote, tiempo en el sitio. Y es muy sencillo de configurar. Aquí tenéis la parte de agrupación de contenido, que tiene una parte muy positiva, que es que no afecta a los datos históricos. O sea, aunque tú modifiques esto ahora, tus datos históricos van a poder seguir siendo usados de la misma manera, mientras que con filtros, por ejemplo, sí que te podía desvirtuar tus datos históricos que tenías anteriormente. Formas de hacerlo, porque hay mucha gente que dice, es que yo, por ejemplo, no tengo en mis URLs un patrón que yo pueda definir. O sea, no tengo carpetas, digamos, dentro de la dirección URL donde yo pueda decir, tengo una carpeta de cursos, tengo una carpeta de máster, tengo una carpeta de tal, sino que directamente mi URL es cursos de marketing avanzado, por ejemplo. Entonces dice, no puedo utilizar el tema de hacer reglas para extraer de URL. No pasa nada, hay soluciones para todo. El primero que tenemos es, creamos un grupo de contenido y nos da un pequeño código que simplemente hay que colocarlo en la página. Y entonces todas las páginas que tengan ese código van a formar ese grupo de contenido. La segunda forma, que es la que nosotros utilizamos, porque sí teníamos esa posibilidad, es extraer páginas mediante regex, que es utilizar comodines, ¿no? Todas las URLs que empiecen por blog más lo que sea, o puedes hacer condicional, que las URLs que tengan, por ejemplo, la palabra producto más un ID, incluirlas. Y una última opción para cuando no puedes hacer ninguna de estas cosas, que es directamente meter las URLs una a una. Coger, hacerte tus listados que quieres meter en cada una de estas agrupaciones y directamente pegarlas y decirle, estas URLs, las visitas que haya en ellas, me las cuentas como dentro de ese grupo. Es muy, muy, muy sencillo, lo podemos hacer y es una herramienta súper potente. Dentro de SafeCon, desde hace ya bastantes meses, incluimos la opción de poder crear tú también tus propias, nosotros lo hemos llamado custom cluster, ¿no? Que sería pues, agrupaciones personalizadas, es exactamente lo mismo, para que además de la información de tráfico segmentada por tipologías, también tengas la información que te da SafeCon segmentada por tipologías y tener información de los peligros que tiene la web, qué posibles patrones negativos estás encontrando. Y aquí igual se puede utilizar todo tipo de comodines. Aquí, como veis, pues cualquier URL, por ejemplo, que tenga producto y un número de 0 a 9, el que sea, pues me lo vas a meter dentro de este grupo, o que incluya producto, pero no quiero que me incluya una determinada categoría, producto red, por ejemplo, etcétera, etcétera. Perdón, voy a beber un poquito de agua.
Aquí, como veis, es un ejemplo de cómo se vería cuando haces una agrupación personalizada. Aquí se han creado 5. Tenemos blog, cursos, keywords, que es keywords, ¿vale? Es algo así parecido a una tag. TPS, que son top searches, son las búsquedas que se cacheaban, que se cogían búsquedas del usuario y se generaba una URL en base a ellas. Y las temáticas, que es como las categorías principales. Con este tipo de gráfica puedes ver dónde están la mayoría de tus problemas dentro de tu dominio de un vistazo muy rápido, ¿no? Aquí ya estamos viendo que tenemos 2 grandes grupos de URLs que se corresponden con la parte de cursos y la parte de keywords que nos están generando la mayoría de problemas. De esa manera ya te quitas un montón de trabajo porque sabes que el resto de tu dominio está relativamente bien y no debería darte problemas. Pero además tienes otra forma de agrupación que esta es automática. No tienes que hacer tú nada, no tienes por qué definirla, que se basa en semántica. ¿Qué es esto de agrupación por clústeres semánticos? Simplemente es que busca en cada URL los términos más importantes de los que habla y detecta todas las URLs que hablan sobre la misma temática, digamos, las pone dentro de un mismo grupo. Y entonces, esto es una foto del dominio donde cada uno de estos cuadraditos que veis aquí es un tema diferente. Y hay varias URLs que hablan sobre el mismo tema. El tamaño es cuántas URLs tiene dentro y si veis el color suele ir de verde a rojo, de página más segura o clúster más seguro a clúster más problemático. De un vistazo, sin hacer absolutamente nada, tú puedes llegar y decir directamente voy a trabajar en los clústeres que están en rojo y que son más grandes, con lo cual puedo obviar el trabajar, al menos en una primera fase, en todos estos grupos de URLs. Pinchamos en uno, es este de aquí, el 15, el más grande que hay, y nos lleva a este listado, te muestra las URLs que forman parte de ese clúster. Como veis, aquí son cursos de inglés, pues tenemos cursos gratis de inglés de gramática inglesa en Huelva, todos son y además son cursos, la mayoría, excepto este de aquí, son todos cursos que además son cursos subvencionados. Pero los ha agrupado y nos lo ha puesto en rojo. ¿Por qué nos lo pone en rojo? Una alta peligrosidad. Como veis aquí, nos está diciendo que estas URLs tienen un 70% de similaridad. Quiere decir que al menos hay una o más URLs que en un 70% son exactamente iguales. Esto para Google es un problema porque le haces duplicar el trabajo para encontrar un mismo contenido. Imaginaros que de cada URL de vuestro dominio tuvierais 2 URLs, a Google le costaría el doble de tiempo, el doble de recursos hacerse con el mismo contenido útil que puede mostrar a los usuarios. Con lo cual, esto no es una práctica que probablemente vaya a beneficiarte mucho a tu dominio, y sobre todo cuando es más de una. Hemos clicado en esta, la primera que teníamos, nos lleva a la ficha de la URL que nos da más información. Aquí ya nos está diciendo que tenemos un page reach de 67.59. Es una escala de 0 a 100, pero a partir de 50 normalmente estamos casi seguros de que ya tienes algún tipo de afectación, penalización o devaluación de la calidad de tu contenido. Google ya no está valorando tu contenido como todo lo bien que debería. Y aquí, como vemos, hay una gráfica de telaraña que marca un poco dónde están los problemas, ¿no? Aquí tienes page reach, tienes similaridad. De aquí algunos datos más. Y si veis aquí, hay un punto, tenéis mucha información, datos de TF-10, que son las palabras más importantes o más relevantes, cómo se están usando en el resto del dominio. Pero aquí nos vamos a centrar en esto. Pinchamos en Internal, que nos dice páginas similares con esta. Quiere decir que hay 100 páginas que tienen algo de similaridad con esta URL en específico que estamos viendo. Nos vamos aquí, cursos gratis de inglés, conversación Huelva, y vemos que es un tipo de página que es un cruce de keyword y provincia. Keyword he dicho que es una tag, pero no es exactamente, sí es una tag, pero se utiliza como subcategoría, más o menos. Y lo estamos cruzando con provincia. Todas estas, veis, tienen un 71% duplicado, un 68, un 66. Todas las que hay aquí no creo que lo leáis, pero son igual, son cursos gratis de inglés, todos son cursos gratis de inglés, pero cruzados con otras provincias. ¿Qué sucede? No deberían de ser los mismos. Lo que estaba sucediendo aquí eran 2 problemas a la vez. Uno de ellos era que se había categorizado mal una gran cantidad de cursos, que eran cursos que estaban subvencionados y se habían puesto en todas las provincias españolas, cuando no era así, no existía ese curso en todas las provincias españolas. Era un error que era muy difícil detectar sin una herramienta que te lo pudiera marcar. Y por otro lado, también se daba la circunstancia que provincias que no tenían apenas cursos para mostrar, solo tenían 1 o 2 o ninguno, se parecían demasiado entre ellas, por falta de contenido dentro de esas URLs. No había un contenido más allá que esos 2 cursitos que había dentro del listado. Más análisis que hay que hacer dentro de la parte de contenido. El nivel medio de calidad que hay de cada tipología. Mirar cuántos tenemos
qué cantidad de contenido tenemos dependiendo de cada tipología, porque el impacto va a ser relativo. Tú puedes tener una zona que digas, uy, tengo un riesgo súper alto, están dando muchos problemas, pero si en porcentaje ese número de URLs es pequeñito dentro del dominio, aunque lo arregles no te va a suponer una diferencia significativa para tu dominio, para Google. Y también los niveles de duplicación externa. ¿Cuántas veces tu contenido aparece en otros dominios? Bien porque lo hayas copiado tú, bien porque te hayan copiado ellos a ti. Los niveles de duplicidad interna, que esto es cuántas veces estoy repitiendo este contenido, cuántas URLs tengo que son demasiado similares entre sí, que Google puede considerar que son de poco valor al hacerle perder el tiempo. Y niveles de thin content, que pueden ser URLs con muy poco contenido, URLs con un contenido muy basura, ¿no? O generado de forma automática, con comodines, que se hace a veces en las web. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ir por partes. Alto duplicado externo. Tenían un problema en este dominio de alto duplicado externo, que uno de ellos era que, lógicamente, los centros subían los cursos a varias plataformas, ¿no? Pasa en muchos negocios también. En e-commerce sucede que muchos e-commerce comparten productos y las descripciones le llegan del fabricante y son exactamente iguales. Entonces, tenían un problema por aquí, pero agravado, que era un dominio muy grande y con muchos miles de cursos. Se dan casos como este, como veis. Esta URL es de Magister, que tiene exactamente el mismo contenido que este de aquí, que es de, Educarne, o de Didactic. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué soluciones le podemos dar cuando tenemos esta cantidad tan grande de duplicado externo? Tenemos dos, o lo limpiamos o reescribimos ese contenido para que sea nuevo, pero claro, ¿cuál es el problema? Que tiene un coste muy elevado, ¿no? Si tienes miles y miles de cursos que tienes que reescribir a mano, eso es un coste humano bastante alto en horas de trabajo. Entonces, ¿qué soluciones puedes tomar? Eliminar elementos. Habrá una parte de esos cursos que ya sean antiguos o que no te estén aportando mucho valor y los puedas eliminar. Reescribir el mayor número posible que tengas o con el tiempo, ir reescribiendo poco a poco esos contenidos para que no tengas ese nivel de duplicación. Y algo que suena muy raro, que es como crear algoritmo de control de calidad. Esto que parece así un poco extraño, lo explico aquí un poco, es simplemente controlar qué indexas y qué no y cómo los ordenas en base a la calidad que tienen estos contenidos. ¿Por qué explico esto? Lo que ellos hicieron fue directamente decir, oye, tenemos cursos muy buenos con contenido que hemos creado nosotros o que nos han dado los centros exclusivamente para nosotros y otros que son de menor calidad. ¿Por qué no hacemos que fichas que sabemos que son contenido copiado, que está en muchos sitios, que no nos están trayendo tráfico, que nos pueden generar un problema, ¿por qué no los desindexamos, aunque los sigamos utilizando dentro de la web, porque ese curso puede ser interesante para un usuario que puede interesarle el curso? Los dejamos, pero en los listados lo que vamos a hacer es controlar cuántos de ellos se muestran, no tener listados donde todos esos contenidos esté copiado en otras 100 webs, ¿no? Entonces dices, yo, oye, tengo 50 cursos buenos y 50 cursos que sé que están en muchos otros sitios copiados. Puedo hacer un listado tan sencillo como separarlo en dos tablas esos contenidos. Dentro de la base de datos para un programador no es algo complicado hacerlo. Y hacer una consulta que se extraiga, por ejemplo, si quieres mostrar 10 productos, que se extraiga 5 productos del listado bueno y 5 productos del listado malo. De esa manera estás consiguiendo un listado en el que al menos el 50% del contenido sea de calidad. Es un poco maquillaje, pero es una solución cuando el volumen de trabajo que te puede suponer arreglar todo eso es muy alto. Otro de los problemas, thin content. Principalmente, ya os digo, por contenidos muy pobres que había, principalmente en fichas de curso. Pues muchas veces se subían cursos, ni se le ponía la descripción, ni el temario, ni había opiniones, no había información que pudiera utilizarse. Y entonces teníamos un problema ahí. Y aparte este tipo de páginas, por ejemplo, esto es un ejemplo, había muchas tipologías, que fue una mala implementación de un sistema de preguntas y respuestas, para que los usuarios pudieran preguntar, los centros les atendieran o otros usuarios les pudieran ayudar, pero la implementación no se hizo del todo muy bien y lo que sucedió fue que generamos cientos y cientos y cientos de páginas como esta, donde el único contenido original que hay es en Jerez no hay este curso. Y le contestan, no lo sé. ¿Vale? Es el único contenido realmente útil de esta URL y como estas, ya digo, había cientos de ellas con, oye, ¿este curso te da acceso a prácticas? Sí, te da acceso. Y así teníamos cientos y cientos de URLs con un contenido muy pobre que Google tenía que indexar, que tenía que tratar para luego no ser algo útil que mostrar al usuario, con lo cual este problema también lo detectamos que estaba oculto porque no eran URLs muy importantes dentro del site, que estuvieran muy enlazadas y que alguien las pudiera encontrar un poco para darse cuenta del nivel. Sin tecnología hubiera sido bastante complicado llegar a ellas. Y aquí llegamos un poco al punto clave, la parte de la duplicidad interna. Como veis ahí en la imagen, aquí tenéis, va de esta zona de aquí, que sería la zona verde, que ni siquiera se ve, la zona amarilla,
que es que empieza a tener algo de riesgo, y la zona roja, que ya es cuando tienes un problema bastante severo. Como veis aquí, gran parte del dominio está en la zona central, tirando a una zona que puede darle bastantes problemas. ¿Cómo solucionamos esto de duplicidad interna? Que era porque eso, teníamos muchas keywords para pocos ítems de contenido. Aunque había muchos cursos, generamos muchísimas páginas de categorías, de tags, de cruces con provincias, con poblaciones. Entonces, unificar. Además, estaba utilizando, pues, por ejemplo, quiero hacer una página para la palabra coche, otra para la palabra coches, otra para la palabra automóvil, otra para la palabra automóviles, ¿no? Teníamos un montón de conceptos. Entonces, lo primero, unificar a nivel de conceptos, tener un solo concepto por cada idea, por cada elemento que queramos posicionar y una sola URL para ellas. Otro paso, enriquecerlos. Teníamos información de los alumnos, podíamos seguir recopilando opiniones de ellos, datos que nos podían proporcionar los centros, y este contenido utilizarlo para enriquecer estos listados y que tuvieran más contenido útil, más contenido original que nos podía ayudar a mejorar nuestro valor. Y un tercer punto que fue fusionar comunidad y directorio. Teníamos una comunidad bastante activa que estaba en otro dominio separado. ¿Por qué no coger parte de ese contenido de comunidad y utilizarlo en las páginas de directorio? Que es algo que muchas veces suena raro porque las páginas de directorio son páginas de negocio, ¿no? Lo que se quiere es conversión pura y dura, negocio, y cualquier elemento cuando se mete mucho texto allí suele distraer. Pero no tienes por qué darle una grandísima importancia dentro del layout de tu página. Lo puedes colocar un poco más abajo, darle un poco menos de visibilidad, pero aún así te puede ayudar a aportar a este tipo de páginas. Utilizamos varias tecnologías, por ejemplo, Screaming Frog, que es una herramienta que rastrea la web y te puede sacar varios datos. Y también, pues, Safecode, lógicamente, y WordStat, Scikit-learn, esto es algo un poco más técnico, que son herramientas un poco para trabajar a nivel semántico, sacar las raíces de las palabras. Como veréis aquí en este ejemplo que os pongo aquí, que se ve aquí un Excel, ¿no?, súper feo y tal, pero es muy sencillo. Solo hay 3 bloques de URLs, este bloque, este y este. ¿Qué es esto? Cogimos las URLs, las pasamos por un crawler, ¿no?, que fue rastreando todas ellas y nos fue sacando titles y nos fue sacando elementos de la web, que luego con un sistema lo que hicimos fue sacar las unidades mínimas de significación, ¿no? Recordamos como en el colegio el tema de los semas, los morfemas, bueno, pues sacar un poco el sema, cuál es de cada palabra su raíz, ¿no? Luego puedes tener plurales, puedes tener prefijos, sufijos que la modifiquen. ¿Y esto por qué lo hacíamos? Porque luego pasábamos un análisis que miraba cuántas de ellas compartían los mismos semas, las mismas unidades básicas de significación, que se ve muy fácil en este grupo, por ejemplo. Aquí tenemos grúa ultrapropulsada, grúas autopropulsadas, era el plural, ¿no? Pero también tenemos grúa móvil, grúa camión, grúa torre, gruista, grúas, en plural, claro, como no, puente grúa, ¿vale? Todas grúas móviles, teníamos un montón de variantes. Esto trabajarlo cuando tienes una web grande, o incluso aunque no sea muy grande, ¿no? Tienes 1000 URLs, trabajarlo es complicado si no tienes una herramienta como esta que te puede ayudar a decir, mira, todas estas páginas al final estás tratando de los mismos temas o muy parecidos. Y además le pusimos las visitas que nos estaba trayendo cada una. Entonces vimos que de todas las que teníamos, esto es muy común, pasa en todos los dominios, cuando haces este tipo de prácticas, al final hay una que es la que recibe la mayor parte del tráfico y el resto Google lo que está pasando es que normalmente la desestima, no te la utiliza. En algunos casos es por volumen de búsqueda. Se busca más una palabra, por ejemplo, en plural que en singular en ocasiones, o viceversa, pero normalmente Google aquí, como veis, ha cogido 1, 2, 3, 4. 4 de no sé cuántas hay aquí, pero puede haber 15 más, porque esto también son grúas, lo que pasa es que son de otro tipo. Y entonces lo que hicimos fue decir, mira, pues estas las vamos a indexar, nos las vamos a quedar, y con el resto, ¿qué hacemos? Pues algunas directamente las redirigimos, apuntamos hacia qué página podíamos redirigir, por ejemplo, pues grúa o grúas, resultó que el plural era más interesante porque tiene más volumen de búsqueda y también más interesante para Google, pues el singular lo redirigimos al plural, no necesitamos tener 2. Google ya, por sinonimia, lo hace bastante bien a la hora de elegir una URL para una búsqueda. Y lo mismo hicimos con todos los demás. Y otras con Canonical. El Canonical, cuando lo usamos, cuando era una URL que queríamos que se mantuviera por interés de negocio, por interés del usuario, que pudiera navegar y llegar a ella, la queríamos mantener, pero ya teníamos otra opción más interesante, poníamos un canonical hacia la otra y con esto evitamos riesgos de penalizaciones o de evaluaciones que comentamos con Google. Otra herramienta bastante útil que podéis hacer, crearos una tabla de este tipo, donde tenéis todas las tipologías de páginas que tenéis,
el número de URLs que tenéis de cada una de ellas. Aquí esto lo he tapado porque este dato no puedo compartirlo, pero bueno, las visitas que tenéis el último año, por ejemplo, comparado con el año actual o el mes anterior con el mes actual. Y estos son datos que sacamos de SafeCon, que es el promedio de riesgo que tienen las páginas dentro de este grupo, el promedio de duplicación interna dentro de las páginas de este grupo. Y aquí hacemos otros dos filtros, que uno es, oye, dentro de este grupo tengo 1000 URLs, pero ¿cuántas de ellas tienen más de un 50% de duplicidad? Ahí ya te está dando un dato muy interesante. Y en la siguiente dices, todavía más, quiero afinar más, no quiero trabajar tanto. Pues las que tengan más de un 50% de duplicidad y además más de un 50% de pay risk. Entonces paso de tener que trabajar con un volumen de URLs enorme a uno pequeñito, ¿no? Aquí hemos pasado de 1000 a 61 URLs, de 175 a 6. Arreglando todo esto que tienes aquí, sin hacer un trabajo muy intensivo que te ha llevado horas, o sea, generar este y meter dos filtros, tienes exactamente dónde tienes que trabajar y qué partes de tu web son las más interesantes para solucionar. Aquí luego os creáis un cuadro donde por cada una de estas cosas puedes poner lo que hay que hacer, ¿no? Eliminación de cursos duplicados idénticos, canónica de cursos duplicados online a distancia. Es un proceso que digamos que deberíais de tomar de una forma metódica, pero no es complicado ni es intensivo en tiempo, ¿no? Y esto simplemente es un control de si está pendiente, si no está pendiente, si falta análisis, ¿vale? A nivel de control. Y luego tenemos la parte de soluciones, en la parte de enriquecer. Como veis aquí en la pantalla, los listados antes eran simplemente listados con cursos, ni siquiera con descripciones. Ahora tenemos un contenido rico que se ha creado a mano por el equipo de contenidos. Algunos elementos no se puede hacer para todo, pero sí al menos nuestras categorías principales, las más importantes, las colocamos. Se colocaron las opiniones de los usuarios, todo esto para enriquecerlo. Y esta es la parte de comunidad. Si yo estoy viendo una página de listados de cursos en marketing, me gustaría también tener información de qué ha generado la comunidad hablando sobre este tema. Y además nos aporta un contenido original que nos ayuda a que, si tenemos cursos que ya tienen muchos otros centros, tengamos una valoración un poco mejor. Lógicamente hay que analizar muchas más cosas. Tenemos optimizaciones de código SEO, de arquitectura web, de canonización, marcación de microformatos. ¿Vale? Aquí también se enseña una información de cuál es el estado de vuestro dominio a nivel de arquitectura. Este ejemplo, por ejemplo, no es de Magister, pero aquí tenéis un montón de niveles de profundidad que aquí, si veis en azul, son las que se indexan y en verde las que no se indexan. Quiere decir que todos estos niveles de profundidad que tiene que ir el crawler del buscador yendo a ver, acaba yendo a un montón de profundidad para no tener nada de contenido que traerse. Otra vez estamos haciendo a Google perder el tiempo y esto siempre es negativo. Aquí tenéis una valoración de Carousel Score, no es de esta gráfica, lógicamente, que te da un valor de 0 a 100 de cuán bien lo estás haciendo en el dominio. Como siempre recomiendo trabajar con datos, muchos datos. En la parte de SafeCon de Crawl Stats os podéis bajar esto, que tenéis un montón de información donde filtrando podéis sacar datos de tráfico, de calidad, de riesgo de duplicidades, de thin content, muchísima información. Incluso aquí tenéis el ID para saber, oye, todas las URLs que tratan sobre un tema lo podéis filtrar directamente aquí. Pues todas las que estén en el mismo clúster las podéis sacar y verlas en un listado. ¿Qué soluciones hay en la parte de arquitectura? Reducción y optimización de los enlaces que había en página, el esquema microformatos, canonización de contenidos inteligentes y cambiar la forma en la que enlazamos la web. Aquí cambiamos enlaces dentro de la parte de horizontal, ¿no? De entre temáticas. Creamos un directorio de centros que no había, hicimos un entrelazado entre estos centros, los cursos y las tipologías y recuperación hacia arriba del in-use, que es normalmente se hacen las estructuras desde arriba hacia abajo, ¿no? De categoría, subcategoría, tal, hasta que llegamos abajo, y nos olvidamos de que hay que volver a lanzar enlaces hacia arriba, no solamente siguiendo la misma ruta, que lo hacemos con la típica miga de pan, ¿no? El breadcrumb que ponemos en las web, sino también que se abra hacia puntos importantes dentro de tu dominio que están relacionados temáticamente. Como ponemos aquí, cruces en estructura de verticales por sección. ¿Esto qué es? Es muy sencillo. Si yo estoy en un curso de auxiliar administrativo, probablemente quiera saber también información sobre máster de auxiliar administrativo, o si hay una opción de subvencionado de auxiliar administrativo, dentro del mismo sitio estoy subiendo hacia arriba y yendo hacia otras secciones de la web a nivel horizontal también. Y, lógicamente, la parte de enlaces. Estudiar el perfil de enlaces, domain authority, ya se escapa un poco del centro de esta charla, pero es algo que no podemos olvidar. Y las soluciones, si tenéis algún problema con enlaces, siempre hacer una limpieza de ese perfil, creación de ISABU, que esto ya hoy día tiene un poquito menor utilidad, solo para casos muy graves, donde sabes que no tienes muy claro cómo puedes solucionarlo. Ver si tienes algún aviso de penalización manual en tu Search Console. Eso conviene mirarlo cada cierto tiempo.
y hacer una estrategia de atracción de enlaces lo más limpia posible, ¿no? Aquí pongo ejemplos, acciones promocionales, intentar generar contenidos que se viralicen dentro de tu sector, de tu nicho, acuerdos con medios tradicionales si hay posibilidad, colaboraciones de contenidos, eventos, asociaciones de tu propio sector con la que podéis hacer cosas y en este caso, que era el caso formación, pues trabajar mucho en la mano de universidades, que son los enlaces que más potencial te pueden dar. El resultado, pasamos de un PandaRIS de 37 a 67 y como veis el tráfico se disparó y lógicamente a todos nos puso muy contentos después de tanto trabajo. Lo que quiero que yo veáis de esta charla es que esto nos puede pasar a todos, da igual si eres un e-commerce chiquitín o un blog pequeñito o eres un gran negocio. Vamos a ver algunos ejemplos de que esto nos puede pasar a todos. Aquí, por ejemplo, esta es la web de pacomartinez.com, de moda masculina, bolsos de cuero y todo esto, donde pasamos SafeCon y vimos que tenía un PandaRIS de 61,91, bastante alto, problemas principalmente por similaridad, algo de thin content. Y si vemos el clúster, si os acordáis, el que vimos de Magister, que tenía mucho en la parte central, este, como veis, está todo en la parte más negativa, ¿no? Esta parte de aquí es a partir del 70% de PaidRIS. Entonces tenía gran parte de su dominio en una zona que le generaba mucho riesgo, ¿no? Por diferentes problemas. Y aquí es otro pantallazo del listado de URLs de los clústeres más peligrosos que hay aquí, de las agrupaciones más peligrosas, que le estaba dando un 100% de duplicidades. En el ejemplo anterior vimos que tenía un 70, un 72, un 68, un 100%. ¿Qué le estaba sucediendo? Ya no era un problema a nivel de contenidos, estamos hablando de problemas técnicos que nos encontramos todos los días una y otra vez cuando analizamos dominios, que son cosas que se escapan. Aquí en este caso, esta es la página del blog y esta es la página 1 del blog. Por un fallo a nivel de programación, lo que les estaba pasando es que la página 1 tenía exactamente el mismo contenido que la home del blog. Cuando entrabas al blog, tú te ibas a página 1 y era la misma página. O sea, tenían la página 1 duplicada, entre comillas. Con lo cual estaba teniendo los mismos contenidos en ellas. Y por otro lado, sus productos tenían muy poquito contenido dentro de ellos y había generado muchísimos listados. De hecho, no tenía ningún contenido porque muchas veces era el nombre del producto y ya está. Entonces, realmente unas páginas y otras no tenían más diferencia entre ellas que el nombre del producto y para Google tenían muy poco valor. Y como en casa de herrero, cuchara de palo, pues aquí tenéis Serron Tables. Si no lo conocéis, pues supongo que sí. Es una de las publicaciones más famosas a nivel mundial, más seguidas sobre SEO. Y aquí también tienen problemas, ¿no? Aquí de repente vimos que tenían URLs también con una similaridad del 100% muy alta. Y si os fijáis por aquí, aparece AMP. El problema se le estaba generando por el plugin que habían puesto para implementar la tecnología AMP, ¿no? Para que salieran en el módulo de news de Google, de noticias. Y lo que pasaba es que los paginados estaban peleando un poco con esto. ¿Qué sucedía? Que teníamos páginas de vídeos exactamente iguales, con la única diferencia de la URL, que era diferente, tenía AMP y un montón de parámetros que venían importados de los fallos que estaban teniendo. Zalando. Otro de los e-commerce grandes en España, que hace muy buen SEO, tiene un muy buen equipo SEO. Lo primero que quiero decir, estos ejemplos, no estamos intentando atacar a nadie diciendo que hace mal SEO, son sitios, algunos de ellos, que hacen muy buen SEO. Lo que quiero mostraros es que les pasa a todos, ¿no? Y entonces aquí veis, ahí parece que tienen problemas con los zuecos, ¿no? No sé si será que les duelen los pies o tal, pero lo que sucede es que, por ejemplo, cuando filtran por colores, tienen filtro por colores, zuecos dorados, por ejemplo, y luego tienen la página de zuecos, que además se puede filtrar por colores. Y filtras por dorado y te genera otra URL diferente. Y luego hay el modelo de zuecos dorados tal marca. Le está generando todos esos duplicados, además de, aquí como vemos, muchos listados donde solo tienen un producto. Entonces ese producto aparece en 1 millón de listados, ese 1 millón de páginas son iguales. Por eso digo, incluso Zalando, que hace muy buen SEO, tiene un muy buen equipo SEO, se le escapan cosas a nivel de SEO, pero que técnicamente no son complejas y las vemos todos los días, una y otra vez. El tema de etiquetas y tags son temas que generan patrones y muchas veces están a la libertad del equipo de contenidos que genera un elemento y dice, oye, ¿qué etiquetas le puedo poner que sean interesantes? Y en el momento las meto y no hay problema, pero cuando esto pasa un día tras otro, con muchos elementos, eso se acaba yendo de madre absolutamente y tienes un volumen de etiquetas brutal y no hay ningún control de si esa etiqueta está mostrando realmente buen contenido o está vacía o solo tiene un elemento. Amazon, ¿no? El rey del e-commerce. Busquemos lo que busquemos, aparece en top 3. Pues también tiene sus problemas y también tiene uno de los mejores equipos SEO, yo creo, a nivel mundial.
Pero aquí, por ejemplo, como veis, hemos cogido este ejemplo, 2 URLs, 100% de duplicado entre ellas. Si lo vemos, son exactamente la misma página, parece incluso la misma URL, pero aquí tienen unos parámetros que cambian respecto a la otra. Y esto son 2 versiones, pero había unas cuantas más. Igual les pasa con las opiniones, les gustan tanto las opiniones que se puede acceder a la misma opinión desde un montón de URLs diferentes que se pueden indexar. Todo esto genera muchos problemas, ¿vale? Estos son solo algunos ejemplos que sacamos. Como os digo, no queremos atacar a ningún dominio en particular, entonces son pequeños ejemplitos de cada uno de estos dominios, tenemos muchos más, pero para que veáis que le puede pasar a cualquiera. Clickars, una página de venta de coches que ahora ha estado bastante en boga, ha salido en las noticias. Como veis, otra vez las dichosas tags dando problemas. Estos son 2 URLs diferentes, exactamente iguales, porque solamente hay un elemento en cada una de ellas. La revista Vanity Fair, aquí también está teniendo problemas, en este caso por thin content, contenido de poco valor. Y aquí tenemos a Albiol y a Abascal, que como sabéis son seres de luz, que no quieren ninguna confrontación, pues en este caso le están tocando las narices a la revista Vanity Fair a nivel técnico. La juguetería Poli, un page reach dentro de esta página de un 73, ¿no? Súper alto. Y es que todos los que tengamos hijos sabemos que la plastilina es peligrosa. Y el tema de los parámetros también, porque como veis, URLs iguales. Por cada URL hay una normal, digamos, para la página de búsqueda y otra para la oferta. Exactamente las mismas páginas, solo cambiando un parámetro con el mismo contenido. Indesit, ¿no? De electrodomésticos, como veis, gran volumen de keywords en la parte de similaridad con un grado muy elevado. Como veis aquí, este es el problema que os hablaba de los listados que se cruzan con geográfico, que suele ser muy común, que es que tienen un determinado contenido y es el mismo, se cruce con la provincia que se cruce. Más ejemplos, Lexilogos, en este caso, un ejemplo de case sensitive. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo una URL creada, pero independientemente de si yo cambio mayúsculas o minúsculas, va a indexar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos Tremper y Tremper, con mayúscula y con minúscula. Como veis, es exactamente la misma web. Y si modificáramos minúscula o mayúscula cada una de ellas, generaría otra URL que indexaríamos. Esto para nosotros, dices, que no hay problema, ¿no? Es la misma, pero para Google, cada uno de estos cambios de mayúscula y minúscula es una URL nueva. Tendrías una versión de cualquier página de tu dominio en minúsculas y en mayúsculas. Esto es otro caso que nos encontramos 1.000.000 de veces. Así que, sin más, cualquier duda, vamos a estar afuera, en unas mesitas que hay fuera con las pancartas de SafeCon. Cualquier duda, si queréis una demo, que os enseñemos cualquier cosa o simplemente pasar a saludar, os lo agradeceremos. Así que muchas gracias a todos y espero que os haya resultado interesante. Espera. 2 minutos. Ya está. Bueno, gracias, Carlos. No vamos a extendernos porque ya se ha extendido él de tiempo, se ha pasado 5 minutos, con lo cual... Pero bueno, la verdad que la herramienta vale la pena. Para proyectos grandes es indispensable. Nosotros en Internet República es una de las principales. Yo le llamo el solucionador de pollos, ¿verdad, Iñaki? Que también decía, solucionador de pollos, sí. SafeCon. Oye, pues nada, ha sido increíble porque de las fotos que habéis visto, algunos que habéis estado al inicio, Carlos fue uno de los que venía a la escena SEO desde Madrid, además venía porque trabajaba para Intercom, para el grupo Intercom, y era de las escenas pioneras que hacíamos antes de montar el evento. Bueno, y en el SEO Sarao, que fue un evento que organizó Fernanda Muñoz, en Marbella, una de las charlas más impresionantes fue la de Carlos. Y eso que hablaste súper rápido, porque era de las primeras. Sí, siempre voy muy acelerado porque quiero contar muchas cosas en poco tiempo. Pero... Ha sido un placer tenerte aquí y, sobre todo, bueno, que conozcáis la herramienta porque vale la pena. Es una herramienta española de aquí y muy bien, muy bien. Y luego hecha. le tenéis en los coffee breaks y no en el descanso de la comida por si queréis preguntarle más sobre SafeCon. Perfecto. Oye, pues gracias, Carlos. Muchas gracias por todo. Gracias.